Bueno, muy buenas tardes a todos. Como cada jueves, y ya es una tradición, a las 6:30 tenemos nuestros Whittle Talks by Bang. Estamos en nuestra octava edición. La verdad es que han pasado estos 2 meses de bólido, aunque estemos aquí confinados, intentamos pues acercar a todos vosotros los valores del deporte, los valores de la superación, los valores de la solidaridad, ¿no? Eh, bueno, anunciaros una noticia muy importante antes de que empiecen estos Whittle Talk, es que mañana viernes a las 6 haremos la entrega de las becas Where is the Limit by DKV y también las becas deportivas y también de la beca extraordinaria COVID-19 by AmBank. Como sabéis, el plazo de inscripción ya se cerró hace ya unos días y la entrega pues es mañana 15 de mayo en streaming, ¿no? En YouTube. Se repartirán pues cerca de 30.000 euros entre 10 proyectos deportivos y otros tantos también contra el COVID. ¿eh? Y gracias pues a la colaboración de DKV y también de Ambank, que Ambank, como sabéis, es también el patrocinador de estas charlas que también son solidarias y que apoyan nuestras becas, tanto deportivas como contra el COVID, ¿no? Ambank es una entidad especializada en banca privada y en gestión de patrimonios con más de 90 años de experiencia. Un banco realmente que está preocupado por la responsabilidad social corporativa y sobre todo para promover la investigación contra el cáncer con diversos proyectos que tiene en marcha. Bueno, estamos de nuevo en nuestros Whittle Talks, en esta octava edición, y tenemos pues cuatro panelistas de lujo, ¿eh? Cuatro panelistas de lujo. Yo creo que va a ser uno de nuestros Whittle Talks pues con más audiencia, con más expectación y bueno, que esperamos que de esos panelistas pues siempre, como digo yo, pues saquéis pues 2 o 3 ideas que os ayuden a superar este confinamiento y también pues, que os ayuden pues, a afrontar vuestros retos en la vida, ¿no? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos mucho talento interior y que una de las misiones de Where is the Limit es saber cómo podemos ser mejores dueños de nuestra propia vida y cómo podemos conseguir mejor nuestros propios retos, nuestros propios objetivos, gracias a los valores del deporte y de los buenos hábitos. Bueno, tenemos con nosotros pues a varios ponentes, ¿no? Tenemos a Rafa Ocon, que es una especialista pues en lo que es en la gestión de proyectos y también un gran deportista, ¿no? Él ha acabado un Ironman y nos hablará de cómo una persona pues de la calle puede llegar a ser un Ironman. Tenemos también a Paula Vergara, ella es coach ejecutiva de equipos, formadora experimentada a nivel internacional, ha trabajado con muchas empresas de todo el mundo y una especialista en gestión del cambio, en comunicación y desafíos en torno al liderazgo. Y tenemos a un crack espectacular, un nadador invidente que ha participado en 3 Paralimpiadas, en Atenas, en Pekín, en Londres, obteniendo oros, platas, bronces, y además es coach, es conferenciante y psicólogo. Seguro que os va a sorprender bueno, todos sus learnings que podemos aprender a través de él. Es Enamed. Y tenemos a Carlos Conova, que va a ser el primero de nuestros panelistas. Él es ciclista profesional de mountain bike del equipo BH Templo Café, es medallista olímpico, ha participado en 3 Juegos Olímpicos, en Pekín en el 2008, donde acabó en 28 lugar, en Londres 2012, donde fue sexto, y en Río, en Brasil, en el 2016, donde acabó y consiguió esa medalla de bronce que todos recordamos. Tengo el placer de presentaros al primero de nuestros panelistas en estos Whittle Talks by Bank en octava edición. Con todos vosotros, Carlos Coloma. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que es un privilegio el poder compartir esta tarde con vosotros. No soy para nada un especialista en este tipo de charlas sin comunicación con el público, sin intercambio de preguntas. Así que, bueno, intentaré explicarme lo mejor posible, que por lo menos el mensaje que creo que quiero transmitir, que llegue lo más nítido posible. Así que, bueno, pues soy corredor, como bien has dicho, corredor olímpico de mountain bike, corro para el equipo BH Templo Cafés y además pues tengo el privilegio de ser el manager del equipo y aunque
comparto al 100% con todo el resto del staff la gestión del equipo, pues en muchas ocasiones me toca tomar decisiones que, como digo, aunque me gusta siempre apoyarme en el equipo, pues hay decisiones que al final tiene que tomar el manager del equipo, que en este caso soy yo, y que quiero explicar un poco cómo hemos llegado al confinamiento, qué ha sido para mí la llegada al confinamiento y con qué la asemejo. Entonces, bueno, a la llegada al confinamiento, por un lado, explicar que toda la parte de gestión del equipo o toda la parte, digamos, de objetivos del equipo, para mí prácticamente estaba centrado en el apartado deportivo y toda la parte de gestión estaba ya bastante rodada y era el otro apartado del equipo, todo el staff, el que estaba gestionando pues toda la estrategia de comunicación, estrategia de competiciones, y yo estaba prácticamente centrado en la competición a nivel deportivo. Al llegar pues este COVID 2019, que para todos ha sido pues un cambio en nuestras vidas brutal, pues desde toda la parte económica hasta la parte de salud, que es la primordial sin ningún tipo de duda, ha sido pues como un shock doblemente para mí. Por un lado, parte, como digo, de salud y de equipo, y por otro lado, que es menos relevante, pero que para mí era uno de mis sueños y un capítulo que podía cerrar la parte deportiva y mi trayectoria de ciclista profesional después de 21 años, que era el objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces, bueno, yo voy a intentar explicar la parte, cómo hemos afrontado desde el equipo, cómo he tomado decisiones, como digo, siempre apoyado por todo el staff. Pero bueno, inicialmente, después del paso de los primeros días, decidimos hacer una reunión de equipo global para que todos los corredores y staff del equipo pues pondrían encima de la mesa pues su forma de ver este grave problema y cómo creían que podríamos afrontarlo. Después de pasar unos días y de ver las ayudas que podíamos tener pues de parte del gobierno y de parte de la gente que digamos desde arriba nos ayuda a manejar esta situación, entendimos que lo segundo era llamar a todos los patrocinadores, que en total tenemos 14, para que viesen que desde la parte del equipo todo lo que estaría en nuestra mano pues iban a tener el apoyo máximo, ya que en este segundo año las condiciones de estabilidad del equipo eran bastante mejores, gracias a Dios, que las del primer año. Bueno, una vez que tomamos las decisiones iniciales para continuar con la labor del equipo y con la gestión del equipo y ver dónde estaba cada marca y en qué nos iba a repercutir a nivel económico el problema del COVID con las marcas a la hora de afrontar pues toda el tejido empresarial del equipo, decidimos que había que centrarnos primeramente, 1000 por 1000, en que todo el staff, esto ya era la parte que me correspondía a mí, tendría la tranquilidad de saber que pasase lo que pasase, a final de mes todo el mundo iba a cobrar. Hablo de una pequeña empresa, en total somos 9 personas, con lo cual es bastante más fácil tomar decisiones cuando es una empresa muy grande. Por un lado, yo creo que la tranquilidad de que todo el mundo supiese que a final de mes, pase lo que pase, iba a cobrar, también te hace trabajar con una tranquilidad diferente y tomar otro tipo de decisiones que bajo la presión del saber qué va a pasar a final de mes no las puedas afrontar. Y por otro lado está el tema de los corredores. Tenemos 3 corredores, Rocío García, que tiene 22 años, Pablo Rodríguez, que tiene 27, y también para mí a nivel personal y empresarial era importante transmitirles totalmente tranquilidad, que se centrasen en su objetivo, que es el objetivo deportivo, y que estarían tranquilos y que supiesen que el equipo pues iba a afrontar todos los gastos necesarios para que siguiesen desarrollando su profesión, que en este caso es el ciclismo, con la máxima tranquilidad. Y yo creo que una vez que teníamos controlado toda la parte interna del equipo y que las 9 personas que formamos esta pequeña empresa estábamos tranquilos, iba a ser mucho más fácil tomar decisiones, crear ideas, seguir con el trabajo de comunicación, que creo que en este tiempo ha sido súper importante para poder, en la medida de lo posible, darles a las marcas pues un retorno, por lo menos a nivel de comunicación, en estos momentos complicados. Cuando se pasó el primer mes y medio de confinamiento y poco a poco ya pues se podía ver al final del túnel que la luz empezaba a asomarse, cada vez intentamos acercarnos más a nuestras marcas, hablar pues con las gerencias, con la gente de comunicación para ver sus necesidades e intentar afrontar la salida del confinamiento. Con esto quiero decir que ha sido un momento complicado, tanto la entrada como la parte intermedia, pero que la parte final, y lo digo con la máxima humildad y con los pies en el suelo, creo que el haber trabajado la unidad del equipo, el haber fortalecido todos los miembros del equipo como un puntal básico, nos ha hecho tal vez salir un poco más ágiles. Como siempre digo, es una pequeña empresa, no es una gran empresa, pero ser un poco más ágiles a la hora de tomar decisiones en la salida de este confinamiento. Esta reflexión, pues para mí ha sido, entre comillas, un poco más fácil de asimilar,
ya que para mí la llegada del COVID ha sido más o menos semejante a cuando tuve la lesión que tuve en el 2013, en la que todo me iba muy bien, todo era muy bonito, tenía un buen sueldo, tenía becas del Comité Olímpico Español y de repente pues me rompí el hombro y me encontré que me tuve que tirar durante 4 meses, casi 5 meses en casa, pues con un brazo pasando por 2 operaciones, sin poder competir, sin poder salir de casa. Entonces ese punto de vista del lado más oscuro del deporte y también de nuestras vidas a nivel empresarial, creo que me ha hecho afrontar este COVID con un poco más de optimismo y más entusiasmo que lo que he visto a mi alrededor. Como siempre digo, con la máxima humildad y con los pies en el suelo, pero creo que muchas veces los momentos complicados, si ya has pasado por un momento difícil y has tomado nota de lo que se puede mejorar, siempre es más llevadero. Un poco la reflexión de esta charla, lo que quiero hacer es que es muy importante cuando tenemos momentos complicados, lo primero, apoyarnos al 100% en la gente que tenemos alrededor, fortalecer el pilar de tu vida, que pueda ser la familia lo primero y luego toda la parte de compañeros y la parte empresarial, y dejar también, que esto lo aprendí de Rafa, que luego le escucharemos hablar, dejar que la gente también exponga su punto de vista, tomar notas de todo, hacer que todo el bloque empresarial pues cuente como uno. Al final, si el jefe que está arriba o el gerente o el manager del equipo toma decisiones por sí mismo, pues muchas veces puede cometer errores que la gente que está acompañándote ven con otro punto de vista, y si les hace sentirse parte del equipo y parte de las decisiones que se van a tomar en el futuro, cuando los problemas se van haciendo frente y se va avanzando sobre lo que tenemos atrás, creo que es más fácil que todo el mundo empuje a la vez y no centrarnos solo en el problema, sino centrarnos también mucho en la solución. Aunque lo digo, no ha sido complicado y estamos todavía saliendo, pero yo creo que esta forma de afrontar los problemas, en mi caso, ha ayudado mucho. Os quiero decir que está siendo un poco complicado para mí explicarme sin tener preguntas, sin tener intercambio de la gente que nos está viendo, pero bueno, espero que haya llegado el mensaje. Muy bien, muy bien. La verdad es que muchas gracias, Carlos. Un placer tenerte aquí. Carlos Coloma, de BH Templo de Café, medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Río, con esa tercera posición. Y la verdad es que dices que, bueno, que te cuesta mucho, pero vaya, te enrollas de puta madre. O sea, la verdad es que dejas los mensajes muy claros. Al final del túnel siempre se acerca la luz. Nos explicas bien de forma clara cómo gestionar un equipo deportivo en tiempos de crisis, que no es sencillo. Cómo transmitir confianza, cómo transmitir seguridad. Y esa dualidad entre el corredor profesional y el manager de un gran equipo, porque bueno, ya es difícil ser corredor profesional o ya es difícil ser manager de un equipo de alto rendimiento, de un equipo de élite, y tú ocupas esas dos facetas. Por lo tanto, la verdad es que es un aprendizaje diario. Y luego, bueno, el tema de la lesión del 2013, pues también es una experiencia que tú has tenido personal, que nos explicaste también ayer en la entrevista, y que comentabas que, bueno, a pesar de la dificultad, a pesar de ese momento difícil, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel familiar, pues bueno, cómo te enfocaste en la solución, cómo centraste toda tu energía en ver lo positivo, en ver la luz al final del túnel, y eso es al final lo que hace que se salgan de esos problemas. Por lo tanto, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, ya estamos recibiendo aquí un montón de preguntas para ti, o sea que en esa ronda de preguntas ya te podrás sentirte lo más cómodo que quieras. Te lo agradezco, Antonio. Es más fácil cuando tienes una persona como tú dándote el support, y luego pues espero que en las preguntas y un poco con la reflexión de la charla pues me pueda explicar un poquito mejor. Pero bueno, por centrarlo, yo creo que ha sido el aprendizaje que he tenido en momentos complicados, que ahora con la llegada de otro momento durísimo para todos, pues tenía ya como un prisma diferente al que igual pues compañeros como Rocío, por su juventud o por su poca experiencia, no puedan tener, y siempre tenernos a gente al lado que te dé un consejo, que te dé pues esa tranquilidad. Creo que en nuestro caso para el equipo ha sido crucial, y evidentemente hemos tenido la fortuna de tener grandes patrocinadores que también me han respaldado a mí, con lo cual ha sido mucho más fácil transmitir esa tranquilidad al resto del equipo. Perfecto. Bueno, salen muchas preguntas de cómo mantener tanto a Rocío Dinamita, a Rocío del Alba, como a Carlos Coloma, atentos y enfocados en unos Juegos Olímpicos cuando detrás pues hay toda una pandemia, hay mucha incertidumbre, etcétera. Pero bueno, ahí llegaremos en un ratito. Muchas gracias, Carlos. Y ahora es el turno de un nadador invidente que ha participado en 3 Paralimpiadas
en Atenas, en Pekín y en Londres, obteniendo 4 oros, 2 platas y 3 bronces. Además, es coach, conferenciante y psicólogo. Bueno, un crack por todo lo alto, un máquina. Con todos nosotros, Enamet. Muy buenas tardes, muchas gracias, Antonio. La verdad es que es un lujo estar con todos vosotros esta tarde y bueno, yo sigo sin veros igualmente, así que por mí no hay demasiada diferencia, aunque sí que es verdad que echo de menos el escuchar al público, escuchar cómo se mueven, etcétera. Bueno, yo empezaría diciendo, primero, todavía no soy psicólogo, que eso me puede meter en un lío. Me queda muy poquito para poder serlo, unos pocos meses, como espero que sea un mes, pero bueno, nunca se sabe. Y me gustaría empezar por este tema tan conocido y tan trabajado como es la superación. A ver, parece que se ha cortado el vídeo. Sí, parece que ha perdido conexión. Ha perdido conexión. Eso parece. Bueno, ¿qué parece si pasamos al tercer ponente o lo recuperamos, Eli? Parece que de momento no, así que sí, mejor pasamos al siguiente y bueno. Vale, pues recuperamos a Enamet en unos minutos después de la presentación de la tercera ponente. Bueno, hablamos de la tercera ponente ahora. Ella es una mujer con una gran energía positiva, es coach ejecutiva y de equipos, además es formadora experimentada a nivel internacional, está especializada en acompañar a los líderes, tanto a nivel nacional como internacional, en su desarrollo personal como en la gestión de equipos en torno a desafíos de liderazgo, de gestión del cambio y de la comunicación. Bueno, yo he asistido también a algún curso suyo y realmente me ha impresionado. Me ha impresionado por su facilidad y porque además hay algo muy importante en todo ello, ¿no? Que decimos, el sentido común es el sentido menos común en las personas. Y es una realidad, ¿no? Porque a veces lo más sencillo, lo más fácil es lo que nos olvidamos. Bueno, tengo un placer de tener con nosotros a Paula Vergara. Adelante, Paula. Bueno, Antonio, el placer es mío, sobre todo, muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros. Para mí es un honorazo estar con esta alineación de cracks hoy. Así que, bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de gestión del tiempo. Y si yo os digo cansancio psicológico, frustración, tristeza e insatisfacción, ¿qué es lo que os viene a la mente? Pues estas son algunas de las consecuencias de una mala gestión del tiempo. Buenas tardes, yo soy Paula Vergara, coach ejecutiva y de equipos, y una de mis pasiones, efectivamente, es formar en las empresas a los ejecutivos y a los equipos, no solo para que alcancen un mayor rendimiento, sino para que también sean más felices y estén más motivados. Como decía antes Antonio, en mis formaciones sobre la gestión del tiempo, pues hablo de prioridades, hablo de procrastinación, de ladrones del tiempo, que son técnicas y herramientas de gestión del tiempo. Pero hace poco tuve el privilegio de disfrutar un estudio de Harvard que nos plantea otro punto de vista y lo quiero compartir con vosotros. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionáis ante una mayor carga de trabajo? Ante un exceso de trabajo. ¿Qué hacéis? Pues la mayoría de nosotros respondemos dedicándole más horas. ¿Y eso qué supone? Supone una carga física, mental y emocional. Más horas significa que estamos exhaustos, que tenemos más distracciones, que tenemos menos compromiso con nuestra familia, con nuestras parejas, pasamos menos tiempo de ocio, estamos menos comprometidos con el tiempo a nuestro deporte y no comemos tan bien como deberíamos. Esto afecta a nuestra salud y emocionalmente acabamos decaídos. Con lo cual, al final, os esforzáis más que nunca para manteneros al día y os sentís cada vez que estáis más al límite. El problema central con trabajar más horas es que el tiempo es un recurso limitado. ¿Limitado por qué? Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo y el tiempo no se puede acumular. No se puede encender y apagar y lo consumimos a razón de 60 segundos por minuto.
Entonces, este estudio dice, ¿realmente tiene sentido gestionar el tiempo? ¿Podemos gestionar el tiempo? Y la respuesta es que no. Y aquí viene la sorpresa. Y entonces, si no podemos gestionar el tiempo, ¿qué es lo que podemos gestionar? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la energía personal es renovable. Y no solo eso, sino que además tenemos 4 fuentes de energía. La física, la emocional, la mental y la espiritual. ¿Y cómo podemos renovar esta energía? Pues con una serie de cambios de rituales, de hábitos y de comportamientos. Así de fácil. Yo os voy a proponer ahora hacer una auditoría de vuestra energía y daros unas claves para que sepáis más o menos a qué niveles estáis de vuestra energía de estas 4 fuentes. Si estáis a niveles muy altos o si estáis en crisis energética. Y si os parece, vamos a empezar por la energía física. Y mis compañeros panelistas esto lo tienen controladísimo, pero como ha dicho Antonio antes, a veces lo más evidente no es lo que tenemos tan claro, ¿no? Cuando hablamos de energía física, ¿en qué nos debemos centrar? Debemos fijarnos en si estamos durmiendo 7 u 8 horas al día, en si nos levantamos descansados, si estamos haciendo los desayunos o nos los estamos saltando, si hacemos comidas nutritivas o picamos cosas rápidas y poco nutritivas. Si estamos haciendo el suficiente ejercicio, no solo cardiovascular, sino también de resistencia. Y si, y esto es menos evidente, estamos haciendo las pausas necesarias que nuestro cuerpo necesita a lo largo del día para recargar esta energía. Si visto esto llegáis a la conclusión de que estáis en crisis de energía física, podéis preguntarme, bueno, y Paula, ¿y cómo renovamos esta energía? Pues es muy sencillo. Os voy a contar una historia, y es la historia de un señor, de un líder o de una persona de la calle que trabajaba de 12 a 14 horas diarias. Estaba exhausto. Le resultaba difícil comprometerse con su familia y cuando lo hacía tampoco estaba completamente presente al 100%. Eso le hacía sentirse culpable e insatisfecho. Además dormía mal, no tenía tiempo para hacer ejercicio y sus hábitos alimenticios eran de pegarse 2 o 3 comilonas al día, lo cual hacía que tuviera unos altos y unos bajos de glucosa terribles. ¿Qué hizo esta persona? Pues empezó a ir a la cama a una hora fija y se empezó a ir a la cama un poquito antes, lo que hizo que se levantaba 1 hora antes y empezó a hacer ejercicio. Haciendo ejercicio también cambió sus hábitos alimenticios y empezó a hacer como unas comidas más ligeras cada 3 horas. Al final sus niveles de energía se dispararon. ¿Por qué? Pues porque al final tenía la misma energía a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde. ¿Y esto qué hizo? Pues que ya no tuviera que decidir qué tipo de trabajo hacía por la mañana o por la tarde porque mantenía estos niveles de glucosa sin estos picos. Conclusión. ¿Cuál fue el resultado? Pues fue un aumento significativo de su energía y además un aumento de su productividad y además una mejora de su estado físico. Y estos son los tips para renovar la energía física. Ahora, si queréis, podemos pasar a la energía emocional. Y para hacer una auditoría y saber cómo tenemos la energía emocional, ¿en qué nos vamos a fijar? Pues nos vamos a fijar en si estamos irritables, si estamos impacientes, si estamos ansiosos con el trabajo, sobre todo cuando son tareas exigentes, si no paso el suficiente tiempo con mi familia y amigos y si cuando lo hago no estoy muy presente tampoco, si tengo muy poco tiempo para dedicarlo a las actividades que realmente me gustan y si no suelo mostrar afecto hacia los demás y tampoco disfruto de mis logros. Si esto es así, en vuestro caso, quiere decir que tenéis una crisis energética emocional. Y una vez más me podéis preguntar, bueno, Paula, ¿y qué hago para renovar mi energía emocional? Y aquí yo os diría que sobre todo lo que tenemos que hacer es escucharnos, escuchar cómo nuestras emociones nos afectan en la jornada laboral. ¿Cuándo rendimos más? Cuando tenemos emociones positivas. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues fomentar las energías positivas y calmar las energías negativas. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues para calmar las energías negativas, lo más fácil es hacer respiraciones abdominales profundas, sí, así de sencillo. Y para fomentar las energías positivas,
Yo en mis formaciones a los líderes, a los equipos, les recomiendo manifestar regularmente su cariño a los de alrededor. Y esto no es solo a nivel familiar y a nivel relacional, sino que también entre compañeros. Un líder, por ejemplo, lo que puede hacer es una vez a la semana dar un feedback de reconocimiento a sus equipos. Cuando las cosas se establecen periódicamente y se hacen con regularidad, es mucho más fácil coger los hábitos. A nivel personal, en la familia, podemos escribir notas, podemos escribir WhatsApps, podemos decirlo de viva voz. Y así renovar la energía emocional. Pasamos, si queréis, a la energía mental. ¿Cómo podemos saber nuestro nivel de energía mental? Bueno, pues si tenéis dificultades para concentraros, si os distraéis con facilidad durante el día y sobre todo estáis con el ordenador, contestáis correos electrónicos, atendéis a llamadas, estáis pendientes del teléfono, de las redes sociales, si gran parte del día lo pasáis solucionando cosas como muy exigentes y muy cortoplacistas, en lugar de estar enfocados en objetivos más a largo plazo que os van a dar un beneficio real. Si no dedicáis suficiente tiempo a reflexionar, a crear estrategias, y si trabajáis por la noche y no respetáis vuestros tiempos de descanso, de fin de semana, de vacaciones, puede que estéis teniendo una crisis energética a nivel mental. ¿Y cómo podemos renovar nuestra energía mental? Pues tan sencillo como reducir las interrupciones haciendo las tareas que exijan una alta concentración alejada de los teléfonos y del correo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues determinando una hora para responder los correos electrónicos, para responder las llamadas, para responder los WhatsApps y para atender las redes sociales. Con lo cual responderemos el correo electrónico solo en momentos específicos del día. ¿Sabéis por qué? Porque está demostrado que el multitasking aumenta en un 25% el tiempo que tardamos en realizar una tarea. Eso es muchísimo. Pensad en todas las tareas que realizamos a lo largo del día y que a la vez atendemos llamadas, contestamos correos y hacemos otras cosas. Y uno de los tips preferidos míos para renovar la energía mental es la noche anterior decide cuál será el tema más importante del día siguiente. Y al día siguiente, nada más levantarte, hazlo. ¿Qué vas a conseguir con ello? Pues que probablemente a las 9 o 10 de la mañana ya hayas sido muy productivo. Pasamos a la energía espiritual. ¿Cómo sabemos si tenemos una energía espiritual alta o estamos en déficit? Pues si no pasáis suficientemente tiempo en el trabajo, haciendo aquello que más os gusta, que os resulta muy fácil, que os llena. Si hay grandes diferencias entre lo que consideráis importante en la vida y el tiempo y energía que le dedicáis, y si en las decisiones laborales está primando los objetivos externos, por ejemplo, de la empresa, por encima de los vuestros personales, y no invertís el tiempo ni energía suficiente en hacer algo para los demás, probablemente tengáis un déficit o una crisis de energía espiritual. ¿Y cómo renovamos la energía espiritual? Muy fácil. Lo primero, identifica qué actividades te llenan más, qué actividades te motivan más. Una vez identificado, no nos vamos a quedar ahí. Le vamos a asignar un tiempo y energía a realizar estas actividades. Y al final yo lo que os recomendaría, para mí es de las cosas más importantes, es ser coherente con tus valores y vivir de acuerdo a ellos. Y os pongo un ejemplo. Si para mí es muy importante el respeto, lo que voy a hacer es no llegar 5 minutos tarde a una reunión o a conectarme a un Zoom o a una llamada, sino que lo haré 5 minutos antes. Y bueno, y hasta aquí hemos hecho un repaso de las diferentes fuentes de energía, cómo saber cuáles son los niveles en los que estamos y también cómo renovarlas. Espero que os haya servido de ayuda y hayáis podido quedaros con 2 o 3 tips para empezar a practicar ya. No, claro que sí, Paula. La verdad es que el tip principal es conocernos a uno mismo, conocernos a uno mismo. Y porque bueno, eso es la parte más evidente, pero no es lo que realmente la gente tiene más claro, ¿no? Como dices tú.
Y esa auditoría de energía, tanto física, emocional como espiritual, pues nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a saber nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestras debilidades, cómo mejorar y bueno, y cómo esos tips de respiros abdominales profundos o hacer las actividades que nos motivan más o ser coherente con nuestros valores, que son cosas de sentido común, pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y nos impiden, pues bueno, mejorar en nuestro día a día. Por lo tanto, oye, muchísimas gracias, Paula. Y bueno, y ahora sí recuperamos el turno con Enamet, que se había cortado los 30 segundos y te pido disculpas, Enamet, pero bueno, es un placer tenerte con nosotros, a un nadador invidente que ha participado en 3 Paralimpiadas, en Atenas, Pekín, Londres, obteniendo 4 oros, 2 platas, 3 bronces, y además coach, conferenciante y, eso sí, en preparación para ser psicólogo. Ahora lo he dicho bien. Con todo tuyo. Adelante, Enamet. Bueno, buenas de nuevo. Antes me había quedado yo como 3 minutos hablando solo y de repente ha habido una situación un poco extraña. Pues, como os iba diciendo, yo personalmente hay un término que es muy común y muy habitual, que es el de la superación. Y es que muchas veces cuando oímos hablar de superación no sabemos exactamente qué es, porque todo el mundo cree que es algo intrínseco de la persona, que es algo propio de cada cual. Yo personalmente he podido constatar por mi propia vida que la superación es algo que se trabaja. Es un método, es un trabajo continuo, es un trabajo diario, y parece como que cuando algo es un trabajo o es algo que tenemos que desarrollar, por una parte nos da la desesperanza de decir, bueno, joder, es que todo hay que esforzarse por ello, pero por otra parte es esperanzador porque te abre la posibilidad de que cualquiera podemos tenerlo. Yo, la verdad es que uno de los puntos clave de mi vida, por supuesto, fue cuando me quedé ciego a los 8 años por un desprendimiento de retina, y fue algo muy rápido. De hecho, fue un cambio excesivamente rápido para un niño de 8 años, pero yo creo que precisamente por eso la adaptación fue mucho más natural y más fluida de cara a los siguientes años. Durante los primeros años aprendí a nadar, como cualquier otro niño, aunque tenía un poco de miedo al agua, y como tú bien has dicho, estuve en 3 Olimpiadas. Realmente, muchas veces me preguntan, ¿cuándo es el momento en el que decides ser deportista olímpico? Y en realidad no lo decides, porque empiezas a entrenar 2 horas, de repente un día te convencen para entrenar 4 horas todas las tardes, empiezas a ir bien y antes de que lo sepas, antes de que te des cuenta, ya estás entrenando 7 horas diarias. Y así estuve desde el 2001-2002 hasta el 2012. La cuestión es que durante los primeros años yo simplemente entrenaba. Iba al entrenamiento, hacía lo que el entrenador me decía y me iba a mi casa, y los resultados, pues bueno, ya se verá. Ya veremos qué pasa porque no está en mi control. Pero llegó un momento en que tuve que tomar una decisión porque había tocado fondo, las cosas estaban muy mal y no le veía salida a la situación, porque de hecho pensaba que la ceguera era la mayor injusticia que se podía tener. Porque digo, joder, ¿por qué todo el mundo ve y yo no? Y en ese punto en el que toco fondo fue cuando sentí la necesidad de empezar a conocer otro tipo de recursos y otro tipo de aproximaciones, porque obviamente el entrenamiento no era suficiente. Y ahí fue cuando empecé a entrenar la mente. En esa búsqueda de entrenar la mente, poco a poco fui haciendo mi propio método, porque en ese momento pues, no tenía acceso a ningún coach deportivo, ni de hecho el coaching estaba todavía en pañales en España. Los psicólogos deportivos prácticamente lo mismo, y en ese descubrimiento de lectura constante fue cuando desarrollé este método que me permitió en menos de 2 años conseguir estos 4 oros en Pekín. La cuestión es que durante los siguientes años, después de Londres 2012, que ya estaba trabajando como coach, emprendí varios retos, entre ellos terminar el Ironman de Lanzarote, subir a Kilimanjaro, y os puedo garantizar que no fue por las vistas, porque cuando llegué arriba fue sin más, estaba deseando bajar y volver al refugio. Y en el 2017 cruzamos el estrecho de Gibraltar junto con mi gran amigo Fran Utrera. Pero el año pasado volví a retomar el deporte de competición. Después de este breve recorrido por lo que ha sido mi vida, os puedo decir que para mí la superación son 3 cosas fundamentales.
La primera es tener muy claro los objetivos a los que vas. Y hay algunos que dirán, pues que yo no sé lo que quiero. No se trata de lo que quieras, se trata de que te marques un objetivo. Independientemente de que sea buen objetivo o mal objetivo, es marcárselo, porque muchas veces necesitamos una dirección. Porque durante muchos años, el tiempo que estuve trabajando para ganar los oros, yo pensaba que trabajaba para conseguir una medalla, y de hecho fue mi camino. Pero hubo un momento en que un niño me preguntó si cambiaría esas medallas por volver a ver, y fue cuando, sorprendiéndome a mí mismo, le dije que no las cambiaría, y por una sencilla razón, porque me había dado cuenta que la excusa de ganar la medalla había hecho que aprendiera a agradecer el hecho de ser ciego. Porque en esa metodología que os estaba hablando, una de las patas fundamentales, aparte de marcarse los objetivos, es ser capaz de agradecer cada día las cosas más pequeñas. Y no te hablo de que hoy en día digas, pero antes digas, pues agradezco el confinamiento. No, empiezas por, bueno, pues qué bien que pueda comer este desayuno, qué bien que hoy me encuentre bien de salud, qué bien que mi hermano, mi hermana, mi familia estén bien de salud. Y empiezas por esas pequeñas cosas y sin darte cuenta se va extendiendo a otras áreas. Y en ese instante que me hizo esta pregunta este niño, cuando me di cuenta de que en algún punto de ese proceso había empezado a decirme a mí mismo, gracias a que soy ciego, puedo visualizar la prueba más fácilmente. Gracias a que soy ciego, tengo la capacidad de trabajar mentalmente por la prueba todos los días. Y diréis, bueno, pero es que si yo no he superado ninguna adversidad, creo que eso no es del todo cierto, porque ya los últimos 2 meses ha sido una adversidad para todos nosotros. Y aquí es cuando se hace mucho más importante el empezar a cultivar esas emociones positivas de las que hablaba Paula, el empezar a cultivar el agradecimiento, el empezar a cultivar los objetivos. Y el siguiente punto, y yo creo que fundamental para este desarrollo personal y profesional, es aprender a gestionar la frustración. Y yo lo he visto en muchos de mis clientes que he tenido de coaching en los últimos 11 años. Las personas, cuanto más talentosas son, muchas veces es cuando más se frustran. Porque la frustración es una de las grandes emociones junto con el miedo y es una de las grandes palancas que podemos utilizar a nuestro favor. Porque por una parte el miedo te dice que estés preparado, que quizás la situación que vayas a afrontar te supere, como pudimos sentir en las primeras semanas de todo este proceso, ¿no? de confinamiento y todo esto. Pero la frustración es una emoción que está genial, porque te está diciendo que los resultados que consigues están por debajo de tus capacidades. Entonces es una emoción que te anima a seguir luchando, te anima a seguir trabajando, te anima a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, aprender a gestionar la frustración, aprender a aterrizarla en pequeños objetivos del día a día. Por ejemplo, hoy en lugar de marcarte 70 tareas, marcarte 2, 3 objetivos pequeñitos e intentar lograrlos. Y a raíz de esos objetivos, mañana construir sobre esos. Y entonces, si vas haciendo eso día a día, pasito a pasito, dentro de un año a saber dónde estamos. Es como se suele decir, ¿no? Si mañana intentas correr una maratón y no has corrido nunca, va a ser muy, muy, muy difícil. Pero si hoy corres 1 kilómetro y repites esto durante un año entero, al final del año habrás corrido el equivalente a más de 8 maratones. Entonces, por ir terminando, que ya iremos un poquito más profundo en las preguntas, yo os diría que el momento en el que me di cuenta de que esa metodología había funcionado fue el momento en el que dejé de decir perdí la vista a los 8 años para decir gané la ceguera. El momento en el que cambié ese lenguaje, porque es cuando haces tuya esa adversidad, es cuando haces tuya la dificultad. Y en el momento en el que haces tuya la dificultad, te la tomas como un entrenamiento. Es como cuando vais al gimnasio y os ponéis más peso para trabajar, o cuando estás en la bicicleta y subes la resistencia, o de repente de subir por una montaña. Nadie te obliga. Te puedes quedar sentado en tu sofá. De hecho, tengo un amigo que dice, no, si yo tengo muchas ganas de hacer deporte, pero me siento un rato y espero que se me pasen. Entonces, es elección nuestra. En el momento en el que elegimos que la diversidad sea nuestra, podemos empezar a encontrar nuevos caminos. Y no te digo una visión positivista de todo es maravilloso y todo es color de rosa, porque vamos a encontrar situaciones francamente difíciles, pero sí, en las situaciones difíciles, ser capaces de superarnos, ser capaces de mirar hacia adelante
y ser capaces de agradecer incluso nuestras mayores dificultades. Y nada, luego seguiremos con el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hamed. La verdad es que tu historia es todo un aprendizaje, ¿no? Impresiona, ¿eh? Ser capaces de mirar siempre adelante, ¿no? Desde los 8 años, invidente. Al principio entrenabas 2 horas, pero bueno, tocaste fondo, no sabías que, bueno, tenías la visión de que la ceguera era la mayor injusticia y bueno, y cambiaste ese disco, es decir, bueno, he perdido la vista, pero he ganado la ceguera, ¿no? Y te propones la necesidad de conocer recursos, de entrenar la mente, y bueno, y acabas haciendo un Ironman de Lanzarote, a una prueba de las más duras del mundo, subir al Kilimanjaro, y bueno, irónicamente sin poder ver las vistas, ¿no? Que bueno, el esfuerzo, pero bueno, tu recompensa al final es eso, el conseguir el objetivo y la superación, ¿no? Y para la superación, pues como decías tú, 3 consejos: tener claro los objetivos, el rumbo, valorar las cosas más pequeñas y aprender a gestionar la frustración, ¿no? Pues muchos learnings y muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Bueno, y el último de los ponentes es el director regional para el sur de Europa de UCC Cafés, el líder en el canal de hostelería en el mercado nacional del café, con la marca Templo Café, también el principal sponsor del equipo de BH Templo Café, de Carlos Coloma, de Rocío, etcétera, de Rocío Dinamita. Y además ha completado él un Ironman de Vitoria y la Quebrantahuesos, ¿no? Y bueno, os quiero explicar cómo una persona, según él normal, pues acabe estas pruebas. Adelante, con todos vosotros, Rafa Ocón. Bueno, somos la extraordinaria consecuencia de lo que hacemos. Mi nombre es Rafa Ocón, un tipo que le gusta lo que hace y hace lo que le gusta. Por esto yo me considero muy afortunado, porque no todo el mundo puede decir lo mismo, pero realmente esto hay que buscarlo. La verdad es que cuando Antonio me llamó para dar una charla, dije, pues ¿por qué no? Vamos a dar una charla. Normalmente suelo acudir a la universidad a coger un poco de frescura para dar charlas a los estudiantes y dije, bueno, pues haremos una charla más. El problema surgió cuando me dijo, quiero que hables de tu Ironman. Dije, yo, hablar del Ironman en una plataforma creada por un ultraman como Joseph Faham y con los cracks que hay en estos paneles, pues la verdad es que me resultó un poco chocante, ¿no? El título para mi ponencia. Y yo, bueno, pues os contaré mi experiencia personal con toda la humildad del mundo para que, bueno, si a alguien le puede servir de experiencia propia también, pues que la pueda utilizar. Lo primero que voy a hacer es contaros un secreto, ¿vale? Para ello voy a compartir la pantalla y lo que os contaré de secreto es que, como dice el título de la charla, debía ser un poco más completa de lo que ponía, y si lo he hecho yo, un Ironman lo hace cualquiera, y el secreto está en que lo entrene. Ese es realmente el secreto de un Ironman. Es decir, si no lo entrenas es francamente difícil hacerlo. Parece obvio, pero luego veremos a través de la charla cuáles son estos mensajes que quiero transmitiros. Me preguntaban el otro día cuál era el origen de mi Ironman, y el origen está también en una charla, como acabo de mencionar, en una charla que di en la Universidad de La Rioja, precisamente en la anterior crisis, en la crisis financiera de 2008, y como toda crisis, esto lo hemos oído en infinidad de charlas estos días en el confinamiento, toda crisis tiene su oportunidad. Bueno, pues para mí hay un ejemplo de superación y realmente impresionante, como es el Team Hoyt. Si no lo conocéis, os invito a que lo busquéis en YouTube. Tenéis la historia del Team Hoyt y realmente es inspiradora. Yo voy a tratar de resumirla porque a mí fue quien me inspiró a realizar mi Ironman. Este señor que tenemos en pantalla es Dick Hoyt. Es un teniente coronel del ejército americano que con más de 70 años ha hecho un Ironman. Pero en realidad, no solamente un Ironman, sino que el Ironman lo hizo arrastrado de su hijo, Rick. Lo hizo nadando con él, lo hizo empujándole con él en la bicicleta parada y últimamente en esa silla de ruedas empujándola. Pero lo más alucinante no es que solamente hiciera un Ironman, no, sino que hizo en total el Team Hoyt, padre e hijo, hicieron 206 triatlones, 6 Ironmans, 64 maratones, 24 de ellos consecutivos en Boston
corrieron 3.745 millas en 45 días por todo Estados Unidos. En realidad es algo impactante, sobre todo cuando ves imágenes que, como os digo, podéis ver en el vídeo este que está en YouTube y que os recomiendo efusivamente. Ahí vemos en la parte superior izquierda cómo está tirando su padre de su hijo en esa barca nada especial. O sea, arrastrar eso tiene que ser horroroso. Después pasar a la bicicleta, donde no puede ser ayudado por nadie, si no estaría descalificado de la prueba, y finalmente acabar la carrera de maratón. Pues realmente hacer esto es increíble. Lo cierto es que Rick, cuando nació, sufrió una anoxia, se le enroscó en el cuello el cordón umbilical, tuvo una falta de oxígeno en el cerebro y no puede hablar, no puede andar, no puede manipular, moverse libremente, coordinar. En realidad, diríamos que estaba impedido. De hecho, a sus padres a los 8 meses le dijeron que debían de olvidarse de él, incluso llegaron a decirle que debían sacrificarlo. Fijaros qué barbaridad. Porque estaría como un vegetal toda la vida. Entonces, por supuesto que su padre no se rindió, empezó a visitar doctores y doctores durante 12 años, hasta que a los 12 años tuvo la fortuna de acudir a la Universidad de Tufts en Estados Unidos y allí les dijo, quiero que le cuenten un chiste a mí. Y le dijo, ¿cómo? Dice, sí, queremos que les cuenten ustedes un chiste a mi hijo y yo les demostraré que él puede entender. Nunca dejó de sorprender a los médicos. Lo sorprendente fue que cuando le contaron ese chiste a Rick, lo que hizo Rick fue sonreír. Al sonreír, los médicos destaparon que algo estaba en ese cerebro perfectamente válido para poder seguir trabajando esa sensación que su padre llevaba toda una vida intentando transmitir a un montón de médicos que estaba visitando, gastando todos sus ahorros y visitando infinidad de universidades para hacerlo. Los médicos interpretaron que eso podía ser una señal de aprendizaje y crearon esa silla que veis ahí en la imagen, a través de la cual con ligeros movimientos de la cabeza, Rick podía comunicarse con sus padres y con todo el mundo, en definitiva. Lo sorprendente de nuevo fue que Rick, cuando las primeras palabras que dijo, cuando sus padres estaban esperando que dijeran hola papá, hola mamá, lo primero que gritó fue Go Brains. Y gritó Go Brains porque todos los fines de semana su padre lo llevaba a ver al equipo de hockey de su ciudad y realmente era lo que más le apasionaba, ¿no? No solamente eso, sino que lo que le dijo a su padre, dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y Rick le dijo, mira, lo que más me gusta es ir a ver a los Brains, dice, pero disfruto muchísimo cuando salimos a la calle y tú me vas empujando con la silla y te pones a correr y me da el viento en la cara. Bueno, pues le dijo, yo seré tus piernas, yo seré tus brazos, saldremos a correr, pero tú estudiarás para cuando tu padre y tu madre no estemos contigo, puedas valerte por ti mismo. Bueno, pues así fue y Rick al final consiguió graduarse en la universidad en un grado de educación especial para ayudar a gente como él, ayudándoles a desarrollarse con las deficiencias y con aquellos problemas que tiene, y realmente es una persona que ayuda hoy en día a muchísima gente. Por último, contaros que hace unos años al padre de Rick le dio en un infarto en una carrera y la conclusión de los médicos fue que si no hubiera sido por el excelente estado de forma que había tenido durante los años que había estado corriendo todas esas carreras con su hijo, probablemente hubiera muerto al corazón severo con muchísima antelación, concretamente 15 años antes. En realidad, estaban devolviéndole el uno al otro la vida, como se la devolvió su padre a su hijo, pues Rick también se la devolvió. Bueno, pues aquí realmente es donde empieza la historia de mi Ironman. ¿Por qué empecé yo con este Ironman? Bueno, pues mi padre murió a los 49 años, yo era muy pequeñito, tenía 13 años y dije, bueno, pues ¿por qué no sé el que sea yo el que lleve a mi padre a la meta? Esa fue la intención de mi Ironman y dije, pues voy a hacerlo. No digo intentarlo, porque si no mi amigo Mario me diría que aquello que se intenta es aquello que no se prueba y yo ya lo estaba entrenando. Solamente había un problema en ese momento, y otra vez volvemos a la crisis. La palabra crisis, como sabéis, está dividida, viene de una kanji japonés que se divide en dos, crisis y otros oportunidad. Y la oportunidad para mí era aprender, pero lo que tenía que aprender era nadar. No era como en Hamed, yo no sabía nadar y si me está oyendo mi mujer seguramente que dice, es un exagerado. Efectivamente soy un exagerado porque nadar sí que sabía nadar, pero igual que los patitos, con el cuello ahí,
llevando las manos por delante, pero realmente no era capaz de mi respiración. Tampoco había corrido nunca una carrera ni de tan siquiera 1 kilómetro. No voy a decir que la bicicleta sí que me había gustado. Desde joven o ir a Aguilar de Campo, en mi primer etapa, empecé a mountain bike y me enganchó. Pero realmente, como digo, no sabía nadar y lógicamente nunca había corrido ni muchísimo menos una maratón, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue contratar a un entrenador personal y este es el primer learning de la charla que yo os quiero transmitir. Es fundamental rodearse de gente profesional que te sepa guiar y que sepas lo que tienes que hacer en cada momento, porque si no vas un poco a lo loco y probablemente no sea lo mejor para tu entrenamiento y para el objetivo final. Empecé poco a poco, evidentemente no empecé con un Ironman, como os podéis imaginar, empecé con un triatlón sprint, después un olímpico, un doble olímpico, algunos half y poco a poco fui creciendo en eso. Os contaré una anécdota del primer sprint que realicé. Para ello tuve que estar haciendo un entrenamiento específico en piscina y al final de los 6 meses, el último día, le dije a mi entrenador, le dije, mira, el primer sprint que yo tenía era dentro de un mes y le dije, soy incapaz todavía de nadar 3 largos seguidos porque todavía no había cogido la respiración. Y me dijo, sigue intentándolo hasta el día de antes de la prueba. Obviamente, si el día antes de la prueba sigues haciendo 3 largos, no puedes hacer ni un sprint, que solamente son 700 metros nadando. Pero el día que tú cojas la respiración, vas a nadar mucho más de 700 metros. Y efectivamente, así fue. Yo seguí nadando durante el mes previo a la prueba y al final conseguí hacer esa prueba primera, que fue el primer pistoletazo de salida para hacer mi Ironman. Realmente lo difícil de un Ironman no es la prueba, no es el día de la prueba. Es el entrenamiento durante, en mi caso, 9 meses antes, un entrenamiento específico y compaginar esto con la familia, con el trabajo y, por supuesto, con los entrenamientos. En mi caso, mi trabajo, el señor Google me dijo hace 4 meses, a finalizar el año, que había dado 2,6 vueltas al mundo. Os podéis imaginar que no estoy mucho tiempo en casa o que no estaba mucho tiempo en casa. Vamos a ver si algo de positivo tiene el COVID y nos enganchamos a esto de las teleconferencias, por lo menos para aminorar esos viajes. Y desde luego lo que me costó muchísimo fue eso. Aquí las rutinas de entrenamiento eran de 6 días, el fin de semana era cuando tenía que hacer las tiradas largas, normalmente un par de duatlones, sábado y domingo, por lo que lo primero que tiene que ser es un reto familiar, ya que el sacrificio que ellos hacen también cuando tú estás fuera y tú vienes y encima te pones a entrenar, pues obviamente es muy fuerte. Yo decidí coger la rutina de madrugar para ir a entrenar y lógicamente pues esa fue la que me ayudó a tener primero una actitud mucho más fuerte y positiva. A las 9 de la mañana había terminado el entrenamiento, estaba en la oficina y me comía el mundo. Las endorfinas las tenía por las nubes después de haber estado 1 hora y media, 2 horas entrenando y realmente esto es algo que sí que os recomiendo personalmente, pero lógicamente eso depende de cada cuerpo. Anécdotas podríamos tener un montón y obviamente igual sí que es cierto que igual os quiero compartir también que esto, como ha dicho también Hamed, no es todo un camino de rosas, obviamente. Y lógicamente hay veces que retirar también es una opción. Evidentemente, retirarse es una opción cuando, por ejemplo, la imagen de la derecha es una lesión que tuve en el primer sprint. Tuve una reacción alérgica en un vendaje que tuve y sufrí quemaduras de primer grado por esa reacción alérgica. Obviamente, en ese momento dices, bueno, pues no es necesario hacer esto. Yo no me gano la vida con esto y, desde luego, no tiene mucho sentido que yo me esté por esta manera hasta ese sufrimiento. Pero lo cierto es que lo hice porque, con una anécdota muy curiosa, el doctor que me asistía me dijo que, bueno, lo que podíamos hacer es hacer un vendaje con un algodón y que me pusiera como si fuera un pollo film de cocina alrededor de esto. El problema surgió cuando a los 200 metros ese film transparente se soltó y me unió las 2 piernas. Iba nadando como una sirena hasta que vi la piragua de un juez y fui capaz de agarrarme con la amenaza del juez. No puede agarrarse porque lo voy a descalificar. Le dije, pues descalifíqueme, pero no me quiero desahogar aquí, ¿no? Indudablemente, cuando me vio, dice, ¿pero cómo nada usted con eso? Y digo, no es al principio de la prueba, se me ha soltado. Bueno, es una anécdota más
que desde luego a veces es una opción. Digo que es una opción pues porque un mes antes estaba haciendo un doble olímpico. Cuando entramos en el agua, la temperatura del agua ya era de 25 grados. Cuando nos montamos en la bicicleta teníamos 42 grados y a mitad de la prueba decidí que ese no era mi objetivo, que mi objetivo era uno que venía un mes después, así que decidí retirarme. Con lo cual, os voy a contar ya a modo de conclusiones, si quieres hacer un Ironman, y en la entrevista me preguntaban qué paralelismo encontraba yo del deporte y la empresa o cualquier actividad empresarial. Yo creo que cualquiera de los que vamos a ver ahora están reflejados sobre una prueba, pero desde luego creo que son perfectamente aplicables a cualquier organización empresarial. Lo primero, fijar tu objetivo, lo hemos dicho, pero fragmentalo. En el momento en que fragmentemos nuestros objetivos, tengamos pequeños logros, la satisfacción va a ser aún mayor. Buscar asesoramiento profesional, médico, nutricionista, entrenador personal, y desde aquí quiero saludar a Jorge, que fue quien me ayudó para esa prueba en ese momento. También a Manuel Clavel, que está por ahí también escuchándonos, y que fue un gran amigo de Joseph, con quien hizo el maratón de Sables, y que fue el que me engañó con esto del Ironman. Me dijo que sí, que era muy fácil y que se podía hacer. Os aseguro que fácil no es, pero se puede hacer. Pero fundamental el asesoramiento, igual que en una empresa. Rodéate del mejor equipo y serás capaz de todo con el mejor equipo a tu lado. Escúchales, como decía, escúchate primero a ti mismo, a tu cuerpo, que es el siguiente punto, y escúchale a tu equipo porque es la manera en la que puedes avanzar. No sé si más rápido, pero más seguro. Ser constante y no abandonar. Eso es fundamental. Hay días que de verdad no te apetece, después de estar viajando, llegar a una ciudad distinta y ese día te tocan hacer series. Bueno, pues ese día es el que el esfuerzo, la cultura del esfuerzo tiene que salir a reflotar y realmente es el día que más cuenta para tu entrenamiento, al menos mentalmente. No sé si físicamente, para eso están ahí los especialistas, pero desde luego mentalmente. Programar el descanso, lo ha dicho también Paula, para mí es fundamental. Incluso yo ahí tuve la oportunidad también de utilizar NEAS, un sistema para mejorar el descanso, y me fue muy bien, que todavía sigo utilizando. Un pico muy incierto, como digo, retirarse a veces es una opción. Cuida de tu entorno familiar y ellos te llevarán a la meta. Si esto es un objetivo que si tienes mujer, hijos, familia, tienes que compartirlo con ellos. Tienes que tener siempre un plan B, un plan C y un plan D, porque en carrera vas a tener un problema y seguro que vas a tener que tomar decisiones rápidas. Y como siempre termino mis charlas es haz lo que hagas, pero hazlo con pasión, y si no, no lo hagas. Es así como me gusta terminar las charlas que doy en la universidad, y aquí me gustaría terminar con la frase que he empezado, que no es otra más que somos la extraordinaria consecuencia de lo que hacemos, y lo que hacemos lo hacemos cada día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, gracias a ti por tu experiencia personal y cómo te inspiraste en la familia Hoyt, ¿no? Enrique Hoyt y su padre. Mira, realmente tenemos un proyecto en nuestras becas, las becas Where is the Limit, que mañana damos los premios. Uno de los 10 proyectos finalistas son 12 Ironmans en 12 meses por Tommy López. Y es un proyecto similar a al de Rick Hoyt, porque lo hacen en honor a Berta. Y Berta pues hace el Ironman con Tommy, ¿no? Es una cría pequeña de 7 8 años que tiene el síndrome de Rett. Hay un vídeo muy bonito que se llama Lucharé por ti, princesa, que explica un poco pues esa experiencia del Ironman con Berta, ¿no? Y lo tenemos en nuestras becas y mañana pues será uno de nuestros finalistas, ¿no? Decías que, bueno, con ganas, con una motivación, bien asesorado y apoyado sobre todo por la familia, se puede conseguir, ¿no? Y estoy convencido de que fue muy duro para ti, pero que, bueno, que puedes hacer ese Ironman, pudiste hacer ese Ironman y podrás hacer muchos más, que en la vida hay muchos Ironmans también que desafiar. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, muchas gracias a todos los ponentes, ¿no? A Carlos Coloma, a Enjamit, a Paula Vergara, a Rafa Ocón. Ahora enseguida pasaremos con las preguntas para todos ellos. Intentaremos responder al menos 2 con cada uno de vosotros. Y como no, pues bueno, agradecer también a Ambank su colaboración en el proyecto de los talks y también de nuestras becas, ¿no? Tenemos una primera pregunta para Carlos Coloma. La realiza Elizabeth
Razo. Dice, hola Carlos, escucho sobre la gestión del equipo y prácticamente logística del mismo, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuentas sobre lo que has tenido que hacer y retos para llegar al lugar donde estás? Bueno, pues el reto principal para llegar a donde estamos en este punto el equipo, que al final ha sido trabajo de todos, era que era una evidencia que no iba a poder estar compitiendo hasta los 70 años y que en algún momento pues tendría que dejar la parte puramente de competición y dedicarme a otras cosas en la vida. Y tenía en mente que esto tenía que ser de la manera que realmente yo tenía interiorizada y como a mí me apetecía. Si hubiese ido dejando este proceso de la creación del equipo y de aprovechar un poco el tirón mediático que me dio los Juegos Olímpicos y toda la gente que me está acompañando alrededor, y bueno, si me pondría a dar nombres me olvidaría de un montón, pero sin duda tengo pues grandes empresas detrás, mucha gente a la que agradecer, que el otro día le nombré a Xavier Roca de Cárnicas Jullà y Olot Group, que es una de las personas que siempre me ha animado y me ha apoyado a seguir luchando por mis sueños. Y bueno, un poco el objetivo era ese, ¿no? El mirar al final del camino el que quería para mi futuro y para la gente que tenía alrededor, cerca mío, como es en este caso Rocío Dinamita, que hace ya 4 años que trabajo con ella. Tenía clarísimo cómo tenía que ser un equipo de Copa del Mundo y el día que decidiese retirarme, hacerlo de forma voluntaria y natural y que el legado que llevase detrás mío pues tendría las condiciones que a mí me hubiese gustado encontrarme hace 20 años, que evidentemente era imposible porque el mountain bike no era el deporte que es hoy en día, pero cómo me hubiese gustado que me hubiesen tratado a mí, que me hubiesen ayudado y que me hubiesen arropado. Y un poco por la creación del equipo ha sido por unificar todo esto, a la gente que me está acompañando, a pues BH, Templo, que ahí está Rafa, de BH, María, Álvaro, Nicola, a la gente de Aldro Energía, a la gente, como he dicho, de Cárnicas Jullà, a todas esas marcas que me estaban apoyando personalmente a mí, estuviese en el equipo que me hubiese tocado estar, y unificarlo todo pues para el final de mi carrera deportiva y para el legado que viene detrás. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta para ti, Carlos. Nos hace Gaspar Díez, que es director de deportes de Europa Press. Dice, pasadas 2 semanas y ante la actual coyuntura, ¿te ves con fuerzas llegar a Tokio 2020 el próximo año? Esa es la gran pregunta que te hacen todos. Bueno, pues la verdad es que con fuerzas me veo realmente, no vamos a decir que de sobra porque nunca es suficiente, la energía nunca es suficiente para preparar los Juegos Olímpicos como se merece, pero sí es cierto que la reflexión después de este confinamiento y después de todo lo que ha sucedido y de alargarlo un año más, este año de 39 años, llegaría a Tokio con 40, serían los 5º Juegos Olímpicos en los que consigo la plaza para España, he estado en 3. Si llegase a esto serían los 4º y bueno, un poco la reflexión es que a nivel deportivo he conseguido todos los logros que me marqué desde hace ya más de 20 años que empecé en esto del deporte profesional. El objetivo final era una medalla en los Juegos Olímpicos, que gracias a Dios la tengo. Y un poco la valoración que hago ya no es solo lo deportivo, el si tengo fuerzas o no, es un poco todo lo que me he ido echando a la espalda y en el punto en el que estamos. Aparte de la creación del equipo, pues el llevar la gestión pues prácticamente al 100% de la carrera de Rocío, aunque tengo muchos apoyos, pues como es Barru, es Rafa y toda la gente que tiene detrás, pero al final en el día a día estoy yo con ella, es mucha energía la que me lleva porque es dinamita, y luego todo lo que me he ido encontrando, lo que me ha ido apareciendo gracias a Dios por el camino, que como dijimos el otro día, pues hace ya casi un mes también estamos ayudando con la preparación física de Jorge Prado, uno de los mejores pilotos del mundo de MX, de motocross, junto con Mikel Zabala. Y es un cúmulo de circunstancias que yo personalmente, y esto sí que lo tengo que hacer yo, aunque tengo el consejo de mi familia, tengo que valorar si realmente me compensa el gasto de energía brutal, la pérdida o no sé, la separación del tiempo que tengo que ir metiendo en cada sitio, pues en el equipo, en Rocío, en Jorge y en mi familia, si soy capaz de distribuir todo ese tiempo y además luego ser ciclista profesional, lo cual es bastante complicado de compaginar. Ya me costó un sobreesfuerzo inhumano en el 2016 para además hacer la creación de los vídeos que hicimos de Chasing Rio, la gestión de las marcas personales, pero en aquel entonces era muy diferente porque sí corría para un equipo, que también lo creé yo en su día, en el 2014, el MMR, pero en 2016 prácticamente era solo corredor. Entonces es un cúmulo de circunstancias que solo yo puedo tomar la decisión. He decidido hasta final de año no precipitarme y dejar que vayan pasando los días y los meses, y en función al calendario que tengamos, en función a cómo
se vaya desarrollando todo lo que hay alrededor, pues si me veo 100% convencido, afrontaré 2021 para llegar a Tokio al 100%, pero realmente si veo que no tengo posibilidades de medalla y que voy a hacer un poco, digamos, de tapón a la gente que viene detrás, pues creo y espero ser lo suficientemente humilde como para dejarlo en el momento necesario. Gracias, Carlos. Tómate tu tiempo, que seguro que la decisión que tomes será la más correcta. Eso estamos todos convencidos, ¿eh? Tenemos una pregunta aquí para Paula y nos la hace Rosa Scrick. Y dice, Rafa Ocon dice que el Ironman puede ser incluso pasados los 70 años. Y la pregunta va para Paula y dice, ¿gestionar tu tiempo con una edad pasados los 60 es fácil? ¿La rutina para todo es algo negativo? Bueno, yo creo que la edad no tiene absolutamente nada que ver, que uno puede gestionar su tiempo perfectamente a partir de los 60, de los 70, de los 20 y de los 30. Es verdad que, como comentábamos antes, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo para poder renovar esas energías y poder gestionar mejor nuestro tiempo. Y yo creo que incluso es una ventaja. Gestionar tu tiempo con 60 o 70 tiene que ser mucho más fácil que con 15 porque uno se conoce mucho más. Y la rutina, perdón, había una segunda pregunta, ¿no? Que era, ¿la rutina es...? ¿Para todo es algo negativo? No, al contrario. Los buenos hábitos, si se convierten en rutina, son mucho más fáciles de cumplir y son mucho más fáciles de llevar a cabo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Enjamet, que nos la hace María del Mar Fernández, que dice... Enjamet, ¿cómo superaste esa primera frustración? ¿Cuál fue el detonante que te hizo cambiar de chip y disfrutar de tu nueva situación? Bueno, yo creo que cuando tocas fondo siempre tienes dos opciones fundamentales. Una es tocas fondo y ahí te quedas, y la otra es buscas recursos. Buscas la manera de salir porque el dolor es tan grande que dices, mira, necesito yo salir de esto. Y puedes salir o encontrando a alguien que te eche una mano o buscando por tu cuenta. Y yo creo que para mí el chip fundamental fue encontrar, bueno, dos cosas. Una fue la película En busca de la felicidad, que protagoniza Will Smith representando a Chris Gardner, que es una historia original, que de hecho conocí a Chris Gardner años después y yo le decía ya muy emocionado, que sepas que tu historia me inspiró. Y es que durante esa película hay una escena en el minuto 52 cuando el niño está jugando al baloncesto y lanza canasta y al final se rinde. Él le dice algo que para mí fue crucial, y es: nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Y eso, a ver, esto no es instantáneo, no es como en las películas de veo algo y en 30 segundos ya ha cambiado mi vida. Estuve las siguientes 2 semanas dándole vueltas y me di cuenta que había vivido durante toda mi vida creyendo lo que los demás me decían, creyendo esa historia de yo por la ceguera no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, tenía que tener cuidado. Y es igual lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Alguno por su altura, otro por el peso, otro por ser hombre, otra por ser mujer. A todos nos han contado una historia de lo que podemos o no podemos hacer. Y de hecho, parte de esa metodología que hice después fue encontrar todos esos puntos de bloqueo y empezar a cambiarlos. Y yo creo que esa fue la parte crucial. Y poco tiempo después, ya cuando, es curioso, porque cuando ya empiezas a moverte en una dirección van apareciendo otras cosas. Poco tiempo después descubrí el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Fue curioso porque es un libro de un camino, de una búsqueda, de un crecimiento. Y ese libro me acompañó durante bastante tiempo, a pesar de que luego, pues yo creo que durante el siguiente año leí pues cerca de 200 libros, pero esos dos fueron, o sea, la película y Siddhartha fueron piezas fundamentales. Genial, genial. Otra segunda pregunta para ti, Enjamet, nos la hace Sobito 5 y dice así: ¿cuál es el límite de la frustración? El límite de la frustración, pues fíjate, yo creo que la frustración llega a su límite cuando ya te impide pensar, cuando ya te impide moverte. Y es cuando empezamos a confundir realmente la frustración
y es curioso que yo lo diga, con la ceguera. Porque hay veces que los obstáculos o hay veces que los objetivos no salen, no por nuestra incapacidad, no salen a veces porque o no es el momento adecuado o no son las personas adecuadas. Y mira, como yo detesto las historias de gurús que lo consiguen todo, yo hace 2 años intenté hacer un Ultraman, que es el doble que un Ironman. Y estuve entrenando durante 6 meses, dejándome la vida, o sea, haciendo 4 y 5 horas en el rodillo. Y yo empeñado en que quería seguir adelante con el Ultraman. Y llegó un momento en que decía, es que por tiempos, con aquello que os decía antes de los objetivos durante que iba poniéndome, me di cuenta de que no sería capaz de llegar a tiempo. Y la frustración fue enorme. O sea, durante 1 mes y pico estuve muy, muy cruzado y decía, no, tiene que haber otra manera, y tiene que haber otra manera, y tiene que haber otra manera. Hasta que un día ya me senté, un domingo por la mañana, y empecé a reflexionar. ¿Qué es lo que está en mi mano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué está bajo mi control, bajo mi influencia? ¿Y qué no lo está? Y apareció que todo lo que estaba fuera de mi mano era muchísimo más que lo que estaba en mi mano, ¿no? Y entonces tuve que tomar la difícil decisión de posponerlo para más adelante. Yo pensaba que para el 2021, pero ahora que me he clasificado para las Olimpiadas y se han desplazado a los Juegos de Tokio 2021, pues habrá que esperar otro año más. Pero ahí es donde la frustración había llegado a un límite y tomé la decisión de replantear los objetivos y cambiar de dirección. De hecho, gracias a, entre comillas, abandonar ese proyecto en ese momento, fue por lo que volví a nadar y me clasifiqué otra vez para un mundial. Muy bien, muchas gracias, Enjamed. Y la siguiente pregunta va para Paula Vergara y nos hace Elizabeth Razo Alejandre. Dice, ¿cómo mantener la motivación deportiva y ser disciplinado? Pues no todos los días tienes a 100% las 4 energías que mencionas. Pues es una muy buena pregunta. Es verdad que no todos los días tenemos al mismo nivel las 4 energías y lo primero que tenemos que hacer, nos dediquemos al deporte, practiquemos deporte o no, es intentar renovar esas energías. Y está en nuestra mano, lo que decía antes Enjamed, ¿no? Lo que está en mi mano y lo que no está en mi mano. Pues renovar nuestras energías está en nuestras manos. A partir de ahí, ¿cómo mantener esta motivación deportiva? Pues Rafa ha dicho una cosa muy importante, que es escuchar y acompañarse de profesionales. Hemos hablado también antes de los objetivos. Enjamed decía de ponerse objetivos y ante la duda, si no sabes si el objetivo es bueno o es malo, póntelo igualmente y empieza. Yo creo que escucharse a uno mismo, conocerse, ponerse objetivos y acompañarse de profesionales es una muy buena manera de no perder la motivación. Genial, genial. La segunda pregunta para ti, Paula, es... la hace María del Mar Fernández y dice, bueno, perdona, la pregunta es para Rafa Ocón, disculpa, y la hace María del Mar Fernández, dice, Rafa, retirarse a tiempo también es de valientes. ¿Gestionar decisiones con coherencia te hace más grande? Bueno, lo difícil es gestionarlas con coherencia, ¿no? Pero desde luego que si eres capaz de gestionarlas con esa coherencia que deberíamos de tener todos en un momento de crisis, evidentemente te hace más grande. Lo que os puedo contar yo en mi caso en particular, me preguntaban también si el muro ese del kilómetro 35 existe, cómo superar ese muro. Yo os puedo contar que el día de la carrera, en concreto, la semana de la carrera. Yo el lunes estaba viajando a Suiza. Lógicamente, esa semana hace solamente activaciones, pero tenía que nadar el lunes. Estaba con un amigo que también practica triatlón en el lago de Lausanne y nos fuimos al lago a nadar a 800 metros. Y al día siguiente me monté en un avión para volver a Logroño, mi ciudad natal, y me quedé dormido, con una mala posición, con el aire acondicionado pegándome aquí. Cuando llegué a Logroño llegué con una tortícolis. Yo no fui a casa, fui directamente al fisio y cuando entré me dijo, ¿pero qué has hecho? Y digo, pues me he quedado dormido, haz lo que sea. Entonces, tuvieron que hacer una EPI, esto eran 5 días antes de la carrera y evidentemente en el kilómetro 35 todo aquello pasó. Ese día después tenía que hacer una activación, después de salir del fisio, salí a correr con una amiga que estuvo acompañándome con Satur
durante todos los entrenamientos del Ironman, y cuando me llegó ese bajón, la única manera de seguir adelante, en mi caso había una motivación muy extra, aparte de la familia, los amigos que están allí. Yo llevaba a mi padre en la cabeza, no lo llevaba empujando como Dick, pero lo tenía ahí presente, y eso te hace que tengas una fuerza sobrenatural. Joseph Ahram, en uno de sus libros, dice que cuando has entrenado una prueba de ultrarresistencia, el 80% es cabeza. Yo creo que es más, sinceramente es más. Si lo has entrenado, tu cabeza en ese momento domina sobre tu cuerpo, no solo sobre tus piernas. En el kilómetro 35 yo había un momento en que realmente sentía un dolor por esa contractura que evidentemente volvió a salir a los 5 días, pero al final, como digo, pues toda la gente que tienes alrededor, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, por un poquito más de sufrimiento, al final lo haces y lo consigues, y eso te queda para toda la vida. Bueno, dicen que retirarse a tiempo también es de valientes, ¿no? Y para ti, gestionar decisiones con coherencia, ¿te hace más grande? Como digo, sí, me hace más grande. Te hace más grande y sobre todo, bueno, sacas mayores conclusiones, sacas mayores learnings de todo ello, ¿no? Mira, Elizabeth Razo hace otra pregunta, dice, ¿en qué piensas o cómo te mantienes motivado cuando en el transcurso de cualquier prueba en el Ironman sientes que tu cuerpo ya no puede, ya está agotado? Digo, es la cabeza la que te lleva. Es decir, ¿en qué piensas? En mi caso había una cinetra, pero en otras pruebas que no he tenido ese leitmotiv tan potente, en la quebrantahuesos fue exactamente igual. Recuerdo que al llegar de un viaje de Brasil, una de las fotos que os he enseñado en la ponencia, pues sufrí una inflamación, una retención de líquidos. Pues en realidad lo que te hace llegar adelante es a veces también lo que dice la mujer de Carlos, ¿no? La cabezonería que tenemos nosotros, siempre controlando cuál es tu límite. Es decir, para eso tienes que estar muy bien controlado, para eso tienes que tener tus profesionales a tu lado que te saben decir cuáles son tus pulsaciones máximas, saber dónde está. Y aunque la gente piense que tú estás ahí como un descerebrado, lógicamente solamente tú sabes cuándo puedes seguir adelante y cuándo tienes que retirarte. Pero desde luego la gestión de ese momento es muy personal. Y la motivación para mí siempre es la misma. Es toda la gente que ha estado sufriendo contigo, no físicamente, pero igual tus ausencias, todo tu tiempo que has estado fuera, creo que se merecen también el esfuerzo de tener esa medalla colgada en el cuello cuando llegas a la meta, que, bueno, la verdad es que son medallas no como las de estos cracks que tenemos aquí, pero son medallas que simbólicamente tus hijos se las ponen al cuello como si fuera una medalla olímpica también. Claro que sí, son los otros campeones. Decimos, detrás de cada victoria, pues siempre hay un equipo detrás, de entrenador, de masajista, de fisio, de psicólogo, de familia, de compañeros, etcétera, que con su solidaridad y con su profesionalidad pues ayudan a que consigamos cualquier objetivo, ¿no? Y eso es uno de los valores también de What is the Limit. Muchas gracias, Carlos Ocón. Muchas gracias, Paula Vergara. Muchas gracias, Enjamet. Y muchas gracias, Carlos Coloma, por vuestro aprendizaje, por vuestra experiencia, por vuestra vida, y seguir así. Hemos llegado ya al final de este octavo Whittle Talk by Bank. Agradecer al público su asistencia. Hemos sido, la verdad, un récord también de espectadores, de nuevo. Mencionar que este formato lo iremos repitiendo y, de hecho, la próxima semana voy a anunciaros quiénes serán los siguientes ponentes, que será el 21 de mayo. El próximo jueves a las 6:30 tendremos a Pablo Sainz Villegas. Pablo Sainz Villegas es guitarrista profesional. Yo creo que es la mejor guitarra española actual. Se lo están rifando entre todas las óperas, music halls del mundo y orquestas del mundo. Reside en Nueva York. Ha hecho dúos con Plácido Domingo y tendremos a Pablo Sainz Villegas también en nuestro próximo talk. Whittle Talk. Y es riojano, Riojano, exactamente, es de tu tierra. Es riojano. Estamos copando. Ahí estáis copando a tope, vuestra tierra. Él reside por eso en Nueva York y va por todo el mundo viajando, pero tendrá esa tarde estará con nosotros. Tendremos a Jacobo Parajes, nadador de ultradistancia y speaker profesional. Tendremos a Sara Carmona, deportista multidisciplinar. Y tendremos también a un campeón del mundo durante 14 años consecutivos, ha sido número 1 del mundo, de pádel, Fernando Velasteguín. Por lo tanto, próximo jueves a las 6:30, 21 de mayo,
tendremos estos 4 excelentes ponentes. Y mañana 15 de mayo, pues tendrá lugar la entrega de los premios de nuestras becas deportivas by DKV y nuestras becas también contra el COVID-19 AmBank en streaming a las 6 de la tarde, mañana 15 de mayo. Por lo tanto, a todos los que nos estáis oyendo, pues también os invitamos a que nos acompañéis mañana en esa entrega, en esa importante entrega de premios que será, pues bueno, un día muy especial para todo el equipo de Where is the Limit. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Vamos a finalizar, ya casi son las 8, bueno, quedan 10 minutos, pero con un fuerte aplauso para todos vosotros, y lo haremos extensivo para todos los sanitarios y para todas esas personas que nos están ayudando a superar esta pandemia en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos.